que Dios ha hecho, vamos a saber que todo lo hicimos por su gracia y por su poder. Recuerdo una vieja película de un hombre que a él era un médico recién recibido, no sabía muy bien cómo tratar las distintas enfermedades y dolencias, y le había dicho a un hombre de Dios que cuando él se sienta inseguro y sin recurso, le pida auxilio a Dios. Y justo le toca atender una gran multitud de personas enfermas, lastimadas, doloridas. Y él, cuando ve toda esa cantidad de gente, se sintió absolutamente incapaz de atenderlos. Entonces se acordó de las palabras que le dijo este hombre de Dios, levantó sus ojos al cielo y le pidió auxilio a Dios. Y comenzó a tratarlos como mejor le parecía. Trató a uno, curó una herida, suturó una herida, un montón de cosas. Y en un momento dado le dice a la enfermera que lo ayudaba, bueno, tráigame el siguiente. Y la enfermera le dice, ya no hay más siguiente, ya los curó a todos. Entonces él levantó los ojos al cielo y dijo, gracias, Señor, porque solamente por tu gracia y tu poder puedo atender a esta gente. Y así no va a pasar, hermanos. Vamos a avanzar sobre viento y marea, soportando grandes tempestades. Y prepárese porque se viene, se viene. Sin embargo, hermanos, van a estar en pie, van a estar firmes aquellos que estén fundamentados en el Señor. Vamos a leer este pasaje que está en Mateo capítulo 7, versículo 24. Quiero hablar de los fundamentos, Los hermanos que estuvieron ayer, usted sabía que hay un grupo de hermanos que vienen los sábados a la mañana a orar en ayuna, ¿no? Bueno, lo sabía. Usted entiende, ¿no? Lo que le quiero decir. Bueno, con los que estuvimos ayer a la mañana orando y buscando el rostro del Señor, compartíamos estas verdades y hoy quiero profundizarlas, aclararlas, porque creo que es una palabra muy actual y para toda la iglesia. Mateo capítulo 7, versículo 24, ¿lo tiene? Amén. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, diga conmigo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por favor, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Señor, háblanos en esta mañana. Queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, colocamos nuestra vida y todo este auditorio bajo el poder y la unción de tu presencia. Aparta todo pensamiento, todo espíritu perturbador. También para los hermanos que están escuchando esta palabra por Facebook, te pido que tú los estés visitando, los estés auxiliando y le estés dando claridad con relación a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Sabe que este pasaje es como el cierre de algo que se llama el sermón de la montaña o el sermón del monte. El sermón del monte es como la declaración de la constitución del reino de Dios. Es decir, Jesús viene como rey, como representante del reino de los cielos a la tierra, y cuando Él asume su ministerio, declara las enseñanzas del Sermón del Monte. Las enseñanzas del Sermón del Monte habla de principios, de verdades que tienen que ver
con nuestra relación con el reino de los cielos. Entonces, cuando da un montón de enseñanza, que seguramente habrá, si usted lo lee, va a ver que hay enseñanzas que son lindas, hermosas, pero hay enseñanzas que son muy difíciles de cumplir. Son muy bravas. Como ejemplo, el que te hiera en una mejilla, ponele la otra. Dice cosas tremendas, como amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen. Cosas que no tienen mucho que ver con la lógica humana, ni con la usanza de este mundo. Y es lógico que así sea, porque no es un rey terrenal, Él es un rey de los cielos. Y Él nos muestra cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Y para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, tenemos que adaptar nuestra vida y nuestra conducta a las leyes del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ir al cielo de los que están acá? Si usted va a un país que tiene un lenguaje distinto, que tiene costumbre distinta, que tiene manera de manejarse distinta, usted va a tener que asesorarse, por ejemplo, qué dinero usan en ese país. Usted no puede ir con pesos argentinos, tiene que llevar la moneda de ese país. Usted tiene que asesorarse cuál es el lenguaje de ese país, si no, no se va a poder comunicar con nadie. Es decir, usted antes de viajar tiene que adiestrarse, tiene que anoticiarse cómo son las cosas de ese país. Y nosotros, hermano, estamos en proceso y cada vez se acerca más el tiempo cuando vamos a dejar esta tierra y vamos a ir al reino de los cielos. Esto está pronto, hermano, a acontecer. Entonces es sabio que nosotros adoptemos nuestra mente, adaptemos nuestra conducta a las leyes y normas del reino de los cielos y no a la que hemos recibido del pasado. Las cosas del pasado son hechas nuevas, dice la Biblia del Señor. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, la manera que usted se manejó hasta hoy pasó. Eso caducó, no sirve más. Como ese abuelo que se encuentra entre sus enseres un bollo de australes. Encontré plata, dice. Entonces va a un negocio a comprar con australes. Y le dijo, eso, abuelo, no sirve más, eso no corre más. ¿Cómo no corre más? Sí, es plata, sí, pero ya caducó. Hermano querido, yo le quiero decir, su lógica, nuestra lógica, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de administrar el tiempo, nuestra manera de administrar el dinero no corre más. Ahora estamos bajo el reino de los cielos y todas las bendiciones materiales y espirituales que recibimos lo vamos a recibir por añadidura, por buscar el reino de los cielos y su justicia. Amén. Entonces Jesús, como broche de oro, hace esta parábola. Cualquiera que oye mis palabras y las hace. Acá hay dos requisitos que tenemos que tener en cuenta para la victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? ¿Cuántos quieren tener victoria sobre el COVID, por ejemplo? ¿Cuántos quieren tener victoria contra los cambios climáticos, por ejemplo? ¿Cuántos quieren tener victoria contra el flagelo de la drogadicción para sus hijos y para sus nietos? ¿Cuántos quieren tener victoria sobre la depresión? Porque, hermanos, estamos en tiempo donde estas cosas van a aumentar. Entonces el Señor marca dos requisitos. Uno es oír y el otro es hacer. Diga conmigo, oír y hacer. Dice, cualquiera que oye mi palabra. Es decir, el primer requisito para tener victoria es escuchar la voz de Dios. Y ya acá es un tema, porque hasta ahora me escuché muchas voces, especialmente la de mi mente, la de mi conveniencia, la de mi gusto. Ahora tengo que escuchar la voz de Dios. Es decir, lo primero que tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos es escuchar la voz del Rey. Él tiene instrucciones para mí. Hay normas generales que son comunes para todos, pero hay indicaciones particulares para cada uno de nosotros en particular. La voz particular de Dios para mí tal vez no sea la misma que Dios tiene para usted,
Porque usted es otra persona. Hay normas generales que es para todo. El Señor no manda a nadie a robar, ni a pecar, ni a ser infiel. No, esas normas son para todos. Pero hay normas que son particulares para mí. Y yo tengo que buscar frente a cada decisión de la vida, ¿qué dice Dios para mí? Yo estaba haciendo una pregunta y espero que usted lo haya considerado si le escuchó. Si no, considérelo. Cuando usted va a tomar una decisión, cuando usted va a emprender algo, cuando usted va a presupuestar, hace su presupuesto mensual, cuando usted quiere hacer un viaje, ¿a quién le consulta? Si usted no le consulta a nadie, todavía sigue reinando el yo. Todavía sigo haciendo mis pensamientos y ando en mis caminos, cuando la palabra del Señor es clara, que mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son, decirle al que tiene al lado, los pensamientos de Dios, decíselo, no son tus pensamientos. La lógica de Dios no tiene nada que ver con nuestra lógica. Seguro, hermano. Ay, hermano, escuché la voz de Dios. ¿Estás seguro que escuchás? Ya estuvimos hablando de ese tema, ¿no? De no usar el nombre de Dios en vano. Ay, Dios me habló. ¿Estás seguro que Dios te habló? ¿Lo evaluaste? Si Dios te habló, seguro que te mandó a hacer algo que no te gusta. Seguro. Porque la voz de Dios es correctora. Entonces, cuando voy a tomar una decisión, voy a decidir qué carrera seguir. Estamos en el principio de un año, ¿no es así? Elijo a ver qué voy a hacer este año, qué voy a comprar, qué voy a vender, qué voy a edificar. ¿Le consulto al rey o sigo haciendo lo que a mí se me da la gana? Diga la verdad, sea honesto. ¿No es verdad que seguimos haciendo lo que se nos da la gana? Pero estamos aprendiendo, amén. No te desesperes, estamos aprendiendo. Consultar el que oye mi palabra, el que escucha mi palabra. Yo creo que cada mañana, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, guíame. Señor, ¿por dónde quieres que vaya? Señor, ayúdame a hacer buenos negocios. ¿Sabe que yo necesito la voz de Dios tanto para predicar como para administrar el dinero en el mes? Hermana, usted necesita tanto la sabiduría de Dios para preparar una clase si es maestra, o predicar si es predicadora, o hacer la comida también. Necesita escuchar la voz de Dios. Y le aseguro que vienen tiempos donde va a necesitar mucho escuchar la voz de Dios para saber qué va a cocinar con 4 cosas locas que le quedaron en la heladera. Muchas veces le he contado que Susana se mandaba unos guisos. Y le digo, qué rico lo que te di. Si supiera, me dice, el Señor me guió. Hermano, cuando vos escuchás la voz de Dios, haces lo correcto. Cuando vos seguís las instrucciones del Altísimo. Ahora, el primer requisito es oír. Y el segundo es hacer. Y acá es donde se nos arma el lío. Porque cuando yo oigo, como lo que usted está haciendo en este momento, está recibiendo información y enseñanza. El problema es cuando tenemos que hacer. A veces hay un divorcio entre lo que escucho de parte de Dios y lo que hago. Y aquí está la cuestión. Acá está donde radica mi victoria o mi derrota. A veces queremos hacer lo que nosotros queremos, pero pedimos oración para que nos salga bien. Hermano querido, ¿vos estás seguro que eso es la voluntad de Dios? No, pero pedí oración. No, hermano, Dios va a respaldar lo que vos hagas en obediencia a su palabra. No, porque si a vos te sale mal, pero pastor, yo le pedí así, pero ¿quién te mandó a hacerlo? ¿Te mandó el Señor? No, pero estaba tan bien, era justo. No había otra alternativa, pero hermano, la victoria está cuando vos haces lo que te manda el Señor. Es decir, suponele, vos sos un empleado y en vez de estar cumpliendo las indicaciones de tu jefe, vos haces lo que se te da la gana, porque lo ves conveniente. Suponele, estás en tus horas de trabajo y vos tenés que 10 minutos para desayunar, pero ves que falta factura o galletita y con buenas intenciones vas a comprar galletita o factura. Una vez me pasó eso, que yo estaba en la oficina
Y digo, voy a comprar unas facturitas. Y me digo, voy y vengo, no hace falta que le pida permiso al jefe. Entonces me fui a la panadería de la esquina de la oficina a comprar una factura. Pero había 2 o 3, ¿vieron esas vecinas charlatanas que te cuentan la vida? Ay, ¿cómo te fue, Luisa, en el viaje? Bien, vos no sabés. Y los chicos, y yo estaba atrás en la cola esperando que me vendan factura. Y cuando me llegó el momento de comprar factura, habían pasado ya más de media hora. Cuando llegué a la oficina, ¿dónde se metió?, me dijo mi jefe. Fui a comprar factura, señor. ¿Y a quién le pidió permiso? No lo creen necesario. Usted no se manda solo. Claro, porque estoy bajo patrón. Decirle al que está al lado, tenés al lado, está bajo patrón. Y el problema es que nos queremos manejar a nuestra cuenta, haciendo lo que nosotros queremos. Y ahí radica la diferencia, si voy a tener victoria o no voy a tener victoria. Ahora acá está hablando de una edificación. Todos nosotros edificamos. Algo edificamos, mi vida personal, yo edifico mi vida, edifico mi familia, edifico mi vida espiritual, mi vida social, siempre estamos edificando. El tema es dónde la edifico, bajo qué bases edifico. Están 2 opciones, bajo el que hace lo que se le da la gana, el que hace lo que le parece, el que hace lo que siente, está edificando su casa en la arena. ¿Por qué en la arena? En la topografía del pueblo de Israel, donde se hizo esta parábola, el pueblo de Israel era un pueblo en un desierto. No había consistencia en el suelo, había arena. Pero encontrar la roca no era fácil. Yo tenía que encontrar primeramente la roca. La roca era producto de la arena comprimida. Y la persona que edificaba en la arena no tenía mayores problemas. Podía edificar rápido en cualquier lugar, donde a él le guste. Donde siento, yo siento de hacer tal cosa. A veces tenemos que cambiar hasta la pregunta que le hacemos a los chicos. Digan la verdad, ¿cuántos de ustedes le preguntaron a sus hijos o a sus nietos qué quieres ser cuando seas grande? ¿Ninguno? ¿Alguno le preguntó a su hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Nadie? ¿Sabe que es un pensamiento humanista donde el centro es lo que vos querés? Yo creo que lo mejor es, ¿ya descubriste el propósito que Dios tiene para vos cuando vos seas grande? ¿Qué querés que vos seas cuando seas grande? Por ejemplo, ¿dónde querés ir a pasear? ¿Dónde querés ir a...? Y me gusta el mar. ¿Vos estás seguro que Dios quiere que te vayas al mar? Es decir, hermano, la vida, edificar en la arena, edificar en mis caminos, en mis pensamientos, donde a mí me parece. Ahora, edificar en la roca es edificar donde está la roca. La roca es un terreno compacto, donde cuesta edificar, cuesta ahondar. Claro, el que edifica en la arena lo hace rápido. No tiene que cavar mucho, no tiene que ahondar mucho. En la arena cede. Pero cavar en la roca, yo me acuerdo, lo usé el otro día el ejemplo con el hermano Héctor cuando hicimos los cimientos de la iglesia. ¿Saben que este terreno donde está la iglesia, antes era un pasaje de carretas? Es decir, las carretas en vez de doblar la esquina, cruzaban por acá en diagonal. ¿Y qué hizo eso? Que el terreno se compactara de una manera impresionante. Cuando quisimos cavar los cimientos, el hermano Héctor se había traído una pala de hierro y la tiraba así con fuerza la pala. Y apenas sacaba un cachito de tierra, pues estaba compactada. Pero eso no fue de bendición, porque nos costó un Perú, hermano, hacer los cimientos de la iglesia. Pero eso le dio solidez, bases a la iglesia para que podamos edificar para arriba, porque la tierra está compactada. Así también pasa, el que edifica en la arena yo hago lo que quiero, yo hago lo que me parece, pero edificar en la roca cuesta. ¿Cuántos quieren que su vida en Dios esté bien fundamentada? Vas a tener que cavar en la roca. Eso significa sacrificio.
Eso significa esfuerzo. Cavar en la roca te va a producir ampollas en las manos. Cavar en la roca te va a producir mucho esfuerzo para avanzar muy poco. Cavar en la roca es hacer algo que seguramente te va a arrancar hasta lágrimas. Pero te voy a decir una cosa, cavar en la roca es lo que a vos te va a dar victoria en lo porvenir. Porque van a venir ríos, van a soplar vientos, van a haber lluvia, y esto le va a pasar a todos. Hermano, estamos en un tiempo donde van a pasar cosas terribles. Y no le digo esto para asustarlo, le digo para que usted despierte. Y lo que edifique de aquí en más en su vida, que eso esté fundamentado en las instrucciones que Cristo le da. A ver, los que estuvieron ayer en la oración no respondan, los que no estuvieron. ¿Quién es la roca? Ahora, ¿qué de Cristo? Yo edifico mi casa en la roca. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Es eso lo que dice la parábola? Es mi obediencia a Cristo. Porque el que oye mis palabras y las hace, es decir, lo que a mí me hace estar en Cristo, es mi disposición a obedecerlo. En estos dos casos vemos una diferencia abismal entre uno y otro. Los dos escucharon la palabra de Dios, pero uno lo hizo y el otro no lo hizo. Vos aquí estás recibiendo palabra de Dios. Lo que te va a marcar victoria es lo que vos, no es lo que vos escuchás, no es lo que vos invertiste para escuchar, sino lo que vos hacés. Es decir, lo que a vos te va a acabar, te va a significar fortaleza y fundamento, es lo que vos hagas. Y lo que vos hagas en Cristo, es decir, lo que vos hagas en obediencia a Cristo. Cuando yo me muevo, escuchen esto, hermano, en obediencia, en sujeción a lo que me manda a hacer Cristo, yo tengo su respaldo. Yo tengo garantía de victoria, porque yo estoy haciendo su voluntad. El profeta Elías fue un profeta que enfrentó a los profetas paganos. Y él había establecido un pacto. Voy a partir un buey, ustedes partan otro buey, y el Dios que responde por fuego, ese sea el Dios. Y cuando a él le toca orar para que descienda fuego del cielo, le dice: Señor, por mandato tuyo yo he hecho esto. Ahora responde por fuego. Bajó fuego y lo consumió a todos. Porque Dios respalda al que le obedece. Dios respalda al que cumple sus instrucciones. Dios no te respalda cuando haces a tu cabeza. Dios no te respalda cuando haces a tu parecer. Sí, pastor, pero era lo lógico. Pero ¿te lo mandó a hacer Dios? No, lo hice porque me gustó. Lo hice porque lo vi conveniente. Pero te mandó Dios a hacer eso. Hermanos queridos, vienen tiempos terribles. Y te voy a decir un ejemplo, lo usábamos ayer también. Si vos vas viajando en un colectivo o en un avión, ponele, y no hay problema, no hay turbulencia, que vos te pongas el cinturón o no te lo pongas, es una cuestión de normas y requisitos. Viste que cuando vos estás en un avión te dice: a ver, ajustense los cinturones, vos te lo ponés o no, tema tuyo. Pero si ese avión entra en turbulencia, escuchen esto, si ese avión tiene un aterrizaje forzoso, que vos tengas o no tengas los cinturones ajustados, te va a costar la vida. Porque cuando vos tenés los cinturones ajustados, los sacudones del avión a vos no te mueven de tu asiento. Así también pasa en la vida cristiana. Dios nos está dando instrucciones precisas. Y en otra época, que yo lo haga o no lo hago, en otra época, te lo voy a decir de una manera muy cruda pero real, en otra época que vos faltes a una santa cena no te va a significar nada, porque venís a la otra. Pero en alguna época que vos faltes a una santa cena te va a costar la salvación, porque en ese día viene el Señor a buscar a sus fieles y justo vos le fallaste. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que se terminó el tiempo de oír, sino que empieza el tiempo de ejecutar la palabra de Dios, porque es de vida o muerte. Moisés le dice al pueblo: elijan la vida o la muerte.
la victoria o la derrota. Escuchen las palabras de Jehová y pónganlas por obra y seréis bendecidos. Así también pasa con nosotros, hermanos. Estamos entrando en una... Ahora, cuando yo cavo en la roca y me quiero dirigir a esto, a ver, atiéndanme, por favor, atiéndanme. A ver, voy a pedir, hermanos, por favor, háganme en caso que todos nosotros nos paremos, por favor. ¿Nos podemos parar todos? Todos parados. Amén. A ver, tocale el hombro al hermano que tiene al lado. Dios te bendiga, sí. Bueno, ahora siéntense, por favor. ¿Sabe por qué hice esto? Porque muchos de ustedes le están ganando la modorra. Y no quiero que Sabanás te robe la atención. Escuchá. Cuando yo cavo en la roca, cuando yo hago cimiento, tengo que ir profundizando. Y cada centímetro que yo profundizo es un tremendo esfuerzo. ¿No es así, los hermanos? ¿Cuántos de ustedes hicieron cemento en albañilería? Viste que no lo hacés los cimientos de la noche a la mañana. Tenés que empezar ahí, Y los cimientos es algo íntimo que no se ve, pero lo que fundamenta todo el edificio. Entonces yo creo que en la vida cristiana también tenemos etapas que tenemos que ir profundizando. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es creer en Jesucristo y declararlo mi Señor y Salvador. ¿Cuántos lo hicieron? Amén. Hiciste la primera etapa. La segunda etapa es bautizarse. Es decir, confirmar mi pertenencia al Señor mediante el bautismo. Yo soy libre de hacerlo o no hacerlo, pero de eso depende cuánto me va a sostener el Señor. Dios no va a sostener a alguien que se entrega un cachito así o a alguien que se entrega un poco más. Ahora yo ya reconocí a Cristo, amén. Todos nos entregamos a Cristo. Ya estoy bautizado, amén. Perfecto. Ahora tengo que integrar los estudios bíblicos. ¡Ay, pastor! Yo nunca agarro los libros. Hace años que no voy a la escuela. El camino del Señor es sacrificado. El Señor te lo dice de un principio. El que no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Es decir, ¿cuántos de ustedes quieren tener el respaldo y la garantía del Señor para su vida? Entonces escuchan, bueno, se abre la inscripción para el PCI. Yo soy libre de hacerlo o no. Ahora, según lo que yo haga, así va a ser el respaldo que tengo de parte de Dios. Ya estoy haciendo los estudios. A ver, ¿cuántos hermanos están estudiando en el PCI o en el YT? ¿Se da cuenta? Se han profundizado más. Ahora, yo ya hice los estudios bíblicos. Tengo que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Tengo que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pastor, es lo mismo sin el bautismo del Espíritu Santo. No vas a tener la suficiente consistencia de tu relación con Dios. Tenés que buscar el bautismo del Espíritu. Es el combustible para poder llevar adelante la vida cristiana. Bueno, ya me entregué al Señor. Ya estoy haciendo los estudios bíblicos. Ya recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ahora lo tenés que servir. Tenés que servir al reino de Dios. Para eso está el cuerpo de servidores. Levanten la mano los servidores. Son aquellos que han avanzado y están sirviendo a Dios. Porque te voy a decir una cosa, hermano. Tu deseo de venir a la iglesia no siempre te va a sostener. A veces no vas a tener deseo de venir a la iglesia. Pero si tenés un servicio en la iglesia, va a ser un incentivo para que vos puedas dar ese paso de fe y puedas ahondar en Dios. Y te voy a decir algo más. Van a soplar vientos. Vientos de falsa doctrina. Vientos, hermanos, ay, si les hablara. Por ahí se están creando determinados grupos cristianos que están enseñando que tal o cual enseñanza no está en la Biblia y no corresponde. Tengamos cuidado, hermanos, porque lo peor no es lo contrario, es lo parecido, te lo repito. Lo peor no es lo contrario. El peor enemigo que tiene la Coca-Cola, el primer rival, no es la leche, es la Pepsi. ¿Saben por qué? Porque es parecida, es casi igual.
La palabra del Señor lo dice claramente. Si viene un ángel del cielo y te predica otro evangelio, que sea anatema. Ahora, ¿cómo vos podés conocer la verdadera doctrina? Profundizando lo que te dice acá. Me guste o no me guste. Recibiendo toda la enseñanza, sea linda o sea fea. ¿Lo dice la palabra de Dios? Bueno, eso es ley para mí. Entonces el Señor va a requerir que yo ahonde mis estudios bíblicos. Porque la manera en que yo sé lo bueno de lo malo es conociendo lo verdadero, no hay otra manera. Yo puedo llevar una vida cristiana sin estudiar la palabra, sin buscar el bautismo del Espíritu Santo, sin ordenarme como servidor, pero así va a ser mi consistencia, hermano, así va a ser mi solidez. Así, por ejemplo, en cuanto al congregarse, Dios establece, hermanos, esto es palabra de Dios, que nosotros vengamos a su casa al menos, por lo menos, una vez por semana. ¿Cuántos leyeron mensajes pastorales de anoche? No hace falta que repita los argumentos. Dios estableció un día que yo lo tengo que santificar para Él. Pero ese día me cumple los años la nietita. ¿Dios me va a castigar por eso? No. Pero no te va a castigar, pero así va a ser tu solidez en el Señor. Así vas a soportar los vientos de depresión, de angustia. Digan la verdad, ¿cuántos de ustedes en algún momento resolvieron quedarse en casa por comodidad o por dificultad del clima o lo que sea, y en su casa se armó tal tole o se le llenó la cabeza de pensamiento y usted dijo, ¿para qué no fui a la iglesia? ¿A alguno le pasó eso? Nos pasa siempre. Vos sos libre. Podés edificar tu casa en la roca o en la arena. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Vas a soportar los vientos? ¿Vas a soportar las lluvias? Y hermanos queridos, aquellos que tenemos años de más, o años más, no de más, sabemos que la vida pega muy fuerte. No va a pasar la misma tragedia una persona que está en Cristo o una que no está en Cristo. Hoy lo decía la pastora, que cuando alguien está pasando un momento de desesperación, que todos lo pasamos, porque el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor también dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero el que está fundado en Cristo, el que está fundado en el Señor, de todas ellas le librará el Señor. Pero vas a tener que sacrificarte. Así como hay hermanos que por ahí no lo ven tan necesario. Hay dos corrientes de opinión. Están aquellos que dicen, pastor, yo voy a todas las reuniones, y no oran en casa, no leen la Biblia en casa. Esos son los templistas. Pero está la otra corriente de opinión, que son aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia, oro y leo la Biblia en casa. Igual lo miro por Facebook, ¿yo? No es lo mismo, hermanos. Cuando el Señor te manda a la iglesia, es a la iglesia. Cuando el Señor te manda a estudiar su palabra, es a estudiar su palabra. Cuando el Señor te manda a extender el reino, es a extender el reino. Podés hacer tu voluntad, Dios no te va a obligar a nada. Pero así va a ser tu resistencia frente a los vientos y tormentas de la vida. Porque lo dice la palabra, el que no fundó su casa sobre la arena y sobre la roca y lo hizo sobre la arena, dice que igual vinieron vientos, vinieron tempestades, y dice algo que a mí me alarma, y fue grande su ruina. Hermanos queridos, estamos entrando en un tiempo donde ya Dios nos dio instrucciones. Yo a veces le quiero dar un consejo a un hermano y digo, ¿qué le voy a hablar si ya se lo dije 1000 veces? Las instrucciones ya las tenemos. Ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya la hemos escuchado. Sabemos que tenemos que venir al templo, sabemos que tenemos que estudiar su palabra, sabemos que tenemos que llenarnos de su espíritu, lo sabemos, amén. Sabemos que tenemos que salir afuera a predicar, ya lo sabemos. Ahora, ¿cuánto de eso que sabemos hacemos? De eso se trata, hermano, la victoria que voy a tener. Por eso, si profundizaste 10 centímetros en estos cimientos, profundizá 10 centímetros más. Si ya sos una persona que se está congregando, gloria a Dios,
Alabo al Señor por cada uno de ustedes que con todos estos miedos y todas estas cosas están en el templo. Y también bendigo a los hermanos que por fuerza mayor se han quedado en sus casas. Los bendigo. Yo un consejo que doy, y hermano, entendé lo siguiente. Esto que te voy a decir no es consejo, es palabra de Dios para vos. Los mensajes que hoy escuchás, mañana, escuchen bien, tarea para la semana. Mañana o pasado, repasalo en Facebook, o en YouTube, o en mensajes pastorales, repasalos. Agarra lápiz y papel y anotá los puntos en los cuales Dios te habló. Amén. Entonces, hermanos, eso te va a garantizar que cuando vengan fuertes vientos, vos puedas plantarte y tu fe esté sólida en Cristo. Y no te mueva un ápice del Señor haber perdido un ser querido, o haberte quedado sin trabajo, o tener una enfermedad terminal, porque los golpes de la vida nos golpean a todos. Yo no tengo que estar en el camino del Señor para que no me pasen cosas malas. Tengo que estar en el camino del Señor para poder resistir cuando me pasen cosas malas. Porque lucha la vamos a tener, pero tengo que estar fundado en la roca. Yo sé que mi Redentor vive. La única manera que vas a resistir los problemas en la vida son tus convicciones en el Señor. Cuando hagas algo y dices, no, a esto el Señor no le agrada, esto no es lo que dice el Señor. Cuando a vos te pregunten, ¿por qué haces esto? Porque el Señor lo pide a través de su palabra. No hay excusa, hermano, cuando vos le decís al diablo, esto escrito está. Y te diga, pero en la iglesia te hacen hacer esto. Esto escrito está. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Porque es para Él, hermano. Todo lo que vos avances en el Señor es para Él. El otro día me decía un hermano, perdóneme, pastor, que no pude venir a la iglesia. Y yo le digo, ¿vos para quién venís a la iglesia? ¿Para mí o para Dios? No, para Dios. Entonces, ¿ya le pediste perdón a Él? Porque es para Él, no es para mí. Yo te perdono. El tema es si te perdona a Él. Ay, pero Dios perdona. Perdona si vos te arrepentís. ¿No es así? No es que yo robo y digo, no, Dios perdona, ¿viste? No, perdona si vos te arrepentís. Entonces, si vos si vos estás fallando, si no estás estudiando la palabra, si no querés servir al Señor, no estás defraudando al Padre, lo estás defraudando a Él. Y el que vertió su sangre en la cruz de Calvario no es el pastor, es Él. Entonces tenés que entender que tu avance o tu retroceso es una honra que vos le haces a Él. Y el primer beneficiario vas a ser vos. Porque cuando vos estés fundamentado en Cristo, van a pasar miles de cosas. Pero Dios va a estar contigo como poderoso gigante. Dice Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderá en ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Por eso, hermano querido, afirmate en Dios. Te va a costar, te va a costar. Te va a tener que sacrificar, te va a tener que sacrificar. El otro día me decía una hermana, hermano, yo me gustaría congregarme, pero mi trabajo no me lo permite. Digo, hermana, le voy a hacer un consejo que a usted no le va a gustar. Si su trabajo le impide seguir avanzando en Cristo, cambie de trabajo, pero no abandone a Cristo. Primero el Señor. Decí conmigo, primero el Señor. Porque cuando yo lo pongo primero al Señor, el Señor me cobija bajo su sal y bajo su sombra. Hoy leímos, el que habita al abrigo del Altísimo, lo decimos todo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, habitar al abrigo del Altísimo no es ir donde yo quiero, es ponerme donde está Él. Estar bajo la sombra. Si yo me pongo en la sombra de un árbol, ¿qué hago? ¿Me llevo el árbol donde yo estoy o yo me pongo abajo del árbol?
No es un paraguas que lo lleva a todos lados. No, muchos creen que la presencia de Dios es como una sombrilla, me la llevo a todos lados. No, es caminar bajo sus sombras. ¿Estás seguro que estás bajo la sombra del Altísimo? Al abrigo del Altísimo. ¿Está tu vida fundamentada en Cristo? Si hiciste medio metro de cimiento, hace medio metro más. Termino con esto. ¿Cuántos hemos leído ese texto que dice: el justo florecerá como la palmera plantado en la casa de Jehová? Vos sabés que la palmera, te lo digo por experiencia, crece para arriba lo mismo que crece para abajo. Pero lo que mantiene firme la palmera son sus raíces. No es lo grande lo alto de su follaje. Lo que a vos te sostiene son tus raíces en Dios. ¿Son profundas? ¿Han profundizado en tu corazón el Señor? ¿O está ahí nomás? De acuerdo a eso vas a poder soportar o no las tempestades. ¿Qué le parece si en esta mañana ahondamos más en el Señor? Yo quiero que te pongas de pie. Y que en este momento mires para tu interior. Mira dentro tuyo. Y pregúntate: ¿hasta qué punto avancé? ¿Hasta qué punto me integré a Cristo? ¿Es Él el más importante? ¿Es Él la simiente? ¿Es Él el fundamento de mi vida? ¿Hasta qué punto? Tal vez ya empecé a congregarme. Gloria a Dios que te congregaste. ¿Estás estudiando su palabra? ¿Estás buscando del bautismo del Espíritu Santo? Todo va a costar, todo va a ser un esfuerzo, pero va a ser grande el premio. Porque cuando un árbol esté bien fundamentado, va a poder sostener a otros. Los pájaros del cielo van a buscar abrigo en sus ramas. Y te voy a decir algo, hermano, algo, hermana, escúchenme. Tu vida va a ser tan fortalecida y bendecida que otros se van a agarrar de tus ropas y te van a decir: llévame al templo de tu Dios. Yo quiero tener lo que vos tenés. Porque en estos tiempos de desconcierto, tu casa va a tener luz. Tu corazón va a tener luz. Si está fundamentado en Cristo. Aleluya. Cierra tus ojos. Alabado sea tu nombre. Señor, nos fundamentamos en ti. Te queremos decir que tú eres nuestra plenitud. En ti, Señor, queremos echar raíces. Si tal vez nos hemos congregado, queremos bautizarnos. Si ya estamos bautizados, queremos estudiar tu palabra. Si ya hemos estudiado tu palabra, queremos buscar el llenamiento del Espíritu Santo. Y si ya lo hemos hecho, queremos ordenarnos como servidores.